¿Sabías que XTB no cobra comisiones en acciones y ETFs? Invierte en acciones de todo el mundo sin comisiones. Hazte cliente de xtb.com. Buenos días, 8 de la mañana, mercado de petróleo que se va a poner en el punto de mira ya, después de que ayer Joe Biden anunciara que miraría al detalle esa parte final de reservas de petróleo hasta los 180 millones que van a salir en breve, que van a salir ya, que van a ponerse en el mercado. Va a intentar colocar 15 millones de barriles de petróleo en diciembre, lo va a anunciar durante la jornada de hoy, y a partir de ahí el mercado de petróleo lo que ha vivido es una bajada. Tiene letra pequeña lo que dice Joe Biden. Lo que dice Joe Biden es que va a querer recomprar el petróleo entre 67 y 73. Vamos, es listo la clase. Está consiguiendo vender el petróleo de sus reservas justo en el momento álgido, aprovechando a la OPEP, sus amiguitos, entre comillas, de la OPEP, en tono irónico, y lo que quiere es aprovechar el movimiento ahora para terminar de vender sus reservas y volver a recomprar. Ahora mismo tiene 400 millones de barriles de reserva Estados Unidos, lo que quiere es volver a llenarlo, volver a estar por encima de los 550 millones, eso sí, entre 67 y 73. Lo que nos está diciendo Estados Unidos es que este movimiento de reserva, de ese movimiento de precio del petróleo con la venta de reservas de Estados Unidos y la posterior compra, lo va a poner en un entorno bastante hacia abajo, Estamos hablando de una caída de más del 10%. Joe Biden, que quiere aprovechar este momento para volver a bajar el precio, la media ahora mismo en Estados Unidos del galón está por debajo de los $4, muy lejos de los más de $5 que llegó a estar en el momento anterior a que sacara, que bombeara sus reservas de petróleo, precisamente para arreglarse ese precio de cara a las midterm. Ojo eso en el punto de mira, porque dice estará entre 67, 72, 73 y a partir de aquí surge el gran debate. Ayer ya salió quien dijo, y lo vamos a ver luego en gráficos, en un tuit de IEF que decía, bueno, es que ahora ya los que tienen la demanda tienen más fuerza que los que tienen la oferta. Vamos, un figura que le han convencido, 3 iluminados de estos, para decirle que el que tiene la demanda tiene el poder del precio. Dices, no hombre, no. Si Estados Unidos es el principal productor del mundo, no nos engañéis, no nos toméis el pelo a todos, que tampoco es que seamos para eso, ¿no? Si Estados Unidos le mete ahora mismo 15 millones de barriles de petróleo, es que está actuando contra la OPEP, pero no desde la demanda, sino como principal productor de petróleo del mundo. Luego lo verán, porque el raciocinio económico se empieza a perder en un entorno donde vemos un mercado en la jornada de hoy que viene con un tono negativillo, 0,2, 0,3. Vamos a ver cómo empieza a coger cuerpo, a pesar de aquí que vemos un movimiento un poco más alcista, sobre todo en el cierre de la jornada de ayer. 5 claves del día, 8 y 2 de la mañana, Reino Unido presentaba IPC, 10,1%, se esperaba el 10, el anterior, como ven aquí en la pantalla, el 9,9%, de tal manera que Reino Unido no ha conseguido por ahora llegar al pico. Miren lo que sucede con la libra a estas horas, una vez que se ha conocido ese dato del IPC en Reino Unido, un dato intermensual además que se está comportando en estos momentos, en estos últimos meses, con una subida del 0,7%. Se esperaba que bajara del 0,6 al 0,5 y sin embargo ha remontado la inflación hasta el 0,7%. 10,1 la inflación interanual, 10 la esperada, todo va un poquito peor, un poquito más arriba. Sobre todo los precios industriales anualizados se mantienen en el 20% y se esperaba que fueran a bajar al 18,7. Y luego tenemos también el CPI mensualizado con el 0,5. Es decir, bueno, que los británicos siguen con su propia comedia complicada además. Esperemos que no acabe en película de terror. Pero fíjense el movimiento de la libra, 0,18 en cuanto ha conocido que Banco de Inglaterra va a tener que meter más presión. Y esa es la cuestión clave ahora mismo en el mercado. Los mercados están ensoñados en una recuperación bursátil que después de llegar a mínimos y de toda la caída en el año, todavía mantienen una caída del 22% en el S&P 500, 22,7%, siguen viendo si la estanflación va a ser el fenómeno clave que se nos va a quedar encima de la mesa. Ahora mismo el mercado lo que tiene que debatir es esto precisamente. Lo que tiene que pensar es si el primer semestre del 23, olvídense del 22, si el primer semestre del 23 va a venir con un movimiento de caídas todavía mayor que lo que hemos vivido en este semestre, en este segundo del 22. Es decir, si comparamos el segundo y el primero, sí vamos a ver un movimiento peor todavía en el primer semestre. ¿Por qué?
Pues porque esto que está descontando la libra es que el Banco de Inglaterra va a apretar más. ¿Y cuándo se nota el apretar más del Banco de Inglaterra? A 6 meses o a 12 meses vista. Es decir, ahora mismo nos estamos haciendo daño, pero no lo estamos viendo todavía, sino que lo vamos a ver en breve. ¿Cuándo? A partir de febrero la cosa se va a poner seria en lo económico, en el sentido de economía real. 1.1294, clave fundamental del día. Miren, ayer había un informe muy bueno de Deutsche Bank que hablaba sobre la posibilidad de los dos trenes que chocan. Explicaba muy bien Deutsche Bank en ese informe, luego le daremos más detalles del informe, pero es interesante ver, cuando se ve este movimiento rápido, cuando la inflación no llega al pico, cómo el mercado está viendo dos trenes que van uno enfrente del otro a la espera del choque. Un tren son los bancos centrales, en este caso el Banco de Inglaterra. El otro tren es la política fiscal, es decir, política fiscal, política monetaria. De tal manera que la política monetaria le quita ahora mismo poder adquisitivo a los ciudadanos a través de la subida de tipos. Previamente lo ha hecho la inflación. De tal manera que el otro tren que va a chocar es la política fiscal, expresada en el mejor de los entornos con el gobierno británico, pero también el español, también gran parte de Europa ahora mismo, Alemania incluso, haciendo un estímulo que va al choque. ¿Qué sucede con el choque? Una segunda ronda muy fuerte de inflación que hace que la vuelta del poder adquisitivo al bolsillo de los ciudadanos repercuta otra vez, y de las empresas, repercuta otra vez en una inflación que, como Reino Unido, no hay manera de bajarlo. Entonces, el punto ahora es ver que la inflación de verdad está bajando. Esto no está pasando. Y vamos camino de una recesión en la que la inflación sigue alta. ¿Qué significa eso? Una estanflación de caballo. Ahora mismo tenemos en el cuerpo económico una gran enfermedad que se llama estanflación en grado muy alto, porque no es que haya una contención económica con una alta inflación, es que hay una alta inflación no contenida, no reducida, no rebajada a un ritmo como para decir ya ha pasado, y tenemos una recesión económica que no es simplemente una pequeña caída de la velocidad del crecimiento económico, sino que va a términos negativos en el entorno del 0,9-0,1, según el peor escenario, por ejemplo, del Banco Central Europeo. Miren las 5 claves, pero este primer punto es fundamental para entender de qué manera cada dato de inflación y cada movimiento de los bancos centrales nos va a empeorar la fotografía si no encontramos un punto en el que los dos trenes, política monetaria y política fiscal, van a evitarse en el choque. Pero si van al choque total como va ahora, y lo verán luego en el informe de Deutsche Bank, la situación ahora mismo es muy complicada, porque significaría que los inversores se estarían autoconvenciendo de que no están enfermos, que la economía no está enferma, cuando la economía sí está enferma. Sería lo más parecido a aquel que dice, no voy a ir al médico, aunque sé que me encuentro mal, porque no quiere que me digan que tengo una enfermedad. Pues no te preocupes, te lo van a decir en 6 meses, peor que ahora. Y ahí estaría el punto clave que ahora ve la economía, o ven los inversores, en una ensoñación de, bueno, por lo menos recuperamos un 3-4% de cartera, mira qué bonito, y luego los bonos. La trampa o el engaño inversor de los bonos que se puede estar conformando ahora mismo con un inversor que dice, ya está el momento de entrada. Verán que nosotros le preguntamos mucho a los gestores, oiga, ¿y el momento de la renta fija ha vuelto? Porque esa es la clave fundamental del optimismo de ahora. 5 claves del día. Europa quiere compras conjuntas de gas para no competir en el precio entre los países. Miren, a Europa se le acaba el tiempo de seguir haciendo tonterías. El invierno, ese famoso winter is coming, no es que esté viniendo. Es que en el norte de Europa es una realidad ya fehaciente que los problemas con una entrada del invierno fuerte, como está empezando a entrar, van a impactar directamente al norte de Europa. Otra cosa es el veranillo este del sur, de Italia, de España, de Portugal, de Grecia, en el que se puede vivir de otra manera la entrada al invierno. Pero centro y norte de Europa, entendiendo por centro desde Francia hacia arriba, la situación ya no está para este tipo de tonterías. Lo que tienen que decidir de manera inmediata, el jueves, viernes, cumbre europea, donde los líderes van a intentar ver de qué manera se puede llegar a una posición de encuentro en 2 cuestiones clave: cómo se compra la deuda, la ruina europea, cómo se compra, y por otro lado cómo se compra el gas. Es que estamos todavía en eso. ¿Pero cómo se va a comprar el gas? ¿Pues todos juntos? ¿O qué? Los alemanes, como tienen más dinero,
van a comprar el gas antes que los españoles o antes que los italianos, antes que los franceses, que los holandeses, que los belgas. Lo normal es que haya una compra conjunta, ¿no? Pues ni en eso todavía se están poniendo de acuerdo los líderes europeos, que tienen que llegar al jueves, en parte con esa propuesta de von der Leyen para decir, oiga, es que nos vamos a pelear entre nosotros en el mercado, yendo además al TTF, del que ya no queremos, para intentar comprar. Ojo con que este punto no salga adelante, ¿eh? Porque si este punto no sale adelante, todos van a tener que hacer lo que está sucediendo en España con los buques, que van todos a la costa a desembarcar en España todo el gas natural, y es que no hay sitio. Es que no hay sitio. Es que hoy la cuestión que estábamos viendo, que estaba contándoles Eva hace unos minutos, es que Enagas está planteándose ya meter gasoducto para intentar aligerar todo eso. Porque la situación es que si vamos a un cambio de estructura gasística en España y en parte de Europa sobre metaneros, es decir, para ir por barco, las infraestructuras estaban preparadas para que eso fuera una cosa puntual, en el sentido de 15 barcos al mes, 18, 20, que vamos por 36, 38. De tal manera que ya Cádiz, bueno, dice, oye, es que yo vivo ya de los metaneros. Me los traen aquí y es que ya no hay manera de dar abasto, se esperan allí para descargar. De tal manera que si todo ese cambio ha llegado, Europa lo que tiene que hacer es una compra conjunta. ¿Quién compra a Estados Unidos? No, compra España, compra Alemania, compra Dinamarca, compra Holanda. Oiga, no, compren conjuntamente tantos barcos y pónganse a negociar con Biden, que vaya von der Leyen a negociar con Biden. El otro punto son los eurobonos. La otra broma de esta cumbre del jueves-viernes de esta semana de los líderes europeos es que no se pongan de acuerdo en 550.000 millones barra la ruina conjunta. Es decir, que van a ir todos a emitir, levantando las yields y sobre todo el riesgo de cada uno de los países, con los italianos mirando, bueno, Meloni no quiere ni mirar, quiere estar ahí un poco a ver qué dicen. Es decir, la situación en Europa ahora mismo ya es límite. Es que usted no aprobó en julio, pero es que ha llegado a septiembre y sigue usted yéndose a descansar tranquilamente a la playa en lugar de ponerse a estudiar. Es que va a llegar el examen y no se lo va a saber. Ah, no, es que estamos en octubre ya, que el examen ya fue. Y esa es la situación un poco en Europa. La visión de que los líderes no terminan de tomar la última decisión. Miren Biden. Coge Biden y dice, 15 millones más, ya tenemos los 180 millones de barriles de petróleo que decíamos y si es necesario más. Pero solución rápida. En diciembre se entregan los 15 millones de barriles, se baja el precio y empezamos a recomprar, ¿no? Biden al final va a ser el más listo de la clase, al lado de estos. Truss aguanta como primera ministra en Reino Unido y el nuevo canciller gana peso en las reformas. Vamos, que Truss está diciendo, sal tú, Hunt, y tú manténme. ¿Hasta cuándo? Hasta las próximas elecciones. Ahora luego verán un gráfico que dice, en una encuesta de YouGov en Reino Unido, que Boris Johnson es el candidato preferido de los conservadores. Es decir, los británicos y su mundo en paralelo. El IPC de Estados Unidos bajará a partir del primer trimestre de 2023. Según dos informes apuntaban ayer hacia este entorno de banca privada, sobre todo norteamericana, donde decía que la vivienda es la clave. De tal manera que lo que dice es, a partir del primer trimestre del 2023, en efecto comparativo, veremos una reducción de lo que ayer se vio que era un desastre en cuanto a datos de vivienda. Se verá un movimiento ya donde los precios de consumo en vivienda ya nos dan un reflejo de que hay una bajada en el primer trimestre del 23. ¿Cuánto? ¿El ritmo hormiguita que tenemos ahora de 0,1? Vamos a ver. La batalla de los semiconductores es la clave fundamental ahora mismo en el mercado. La clave fundamental geopolítica. La clave fundamental estratégica. Y sobre todo, la clave fundamental para Xi Jinping para saltar el primer puesto a nivel mundial en su economía. Estados Unidos ya ayer, intentando además que una parte de los semiconductores, que son aquellos que están por debajo de 7 nanómetros, aunque Estados Unidos ha situado sobre todo por encima de 16, por encima de 16 deja a coches, sobre todo, y a electrodomésticos, móviles, que China sí pueda entrar sin que haya un veto hacia ellos a todo el tema de investigación, desarrollo, evolución de esos microchips. Piensen que un chip de 16 nanómetros es un 0,00000006 centímetros. Se pueden imaginar el tamaño. De tal manera que hasta ahí Estados Unidos le deja y China
no podría entrar en los 7 nanómetros. ¿Dónde están o qué importancia tiene producir chips que estén por debajo de los 7 nanómetros? Pues la cuestión fundamental está en ordenadores cuánticos. No son capaces de procesar determinada información que debe ser a una velocidad brutal si no trabajan en espacios o en entornos donde los chips son de menores a 7 nanómetros. A partir de esa potencia en el tamaño, sí se pueden empezar a desarrollar determinados procesos cuánticos y determinada tecnología del siguiente escenario. ¿Qué es o cómo es el as que tiene bajo la manga China? El mercado negro. Ir por detrás. ¿Y asociado a qué? Al blockchain. De tal manera que en verano vimos la primera salida de pata, o primera patita que sacaba, mejor dicho, China. Con una información de TechCrunch en lo que decía es: China, en un proceso de minería de Bitcoin, se acaba de descubrir que usó un semiconductor de menos de 7 nanómetros. De tal manera que Estados Unidos, ya en agosto, dijo: ¿perdón? ¿Quién ha suministrado para que un proceso de minería, yo no sé si era Bitcoin o era Ethereum, pero una de las dos opciones, decía TechCrunch, que había conseguido en todo ese proceso de minería poder aplicar ese microchip de menos de 7 nanómetros? A partir de ahí, Estados Unidos sale rápido, inicia el proceso de veto por debajo de 16 para asegurarse que por debajo de 7 no tiene nada. No es una tontería, es el proceso siguiente de desarrollo tecnológico, que lo pueden liderar empresas estadounidenses, que son los que ahora mismo tienen el control, ¿a través de qué empresa? De TSMC. ¿Y dónde está TSMC, que fabrica más del 80% ahora mismo de semiconductores en el mundo? En Taiwán. La compañía china y la compañía taiwanesa, esta es capaz de hacerlo a menos de 7 nanómetros, esta es capaz de estar por encima de 16 nanómetros, salvo en ese mercado oscuro, donde ya se está descubriendo que China ha conseguido trincar en el mercado determinados chips, copiarlos y ponerlos a funcionar también en el mercado oscuro, entiéndanme, todo el entorno de minería de Bitcoin. Si esto a China le sale bien, Estados Unidos está en jaque mate. Se acabó la hegemonía estadounidense en alta tecnología, porque lo que estaríamos hablando es que Xi Jinping y toda la tropa que está reunida en el Congreso del Partido Comunista tendría en su mano la principal herramienta para atacar a la principal tecnología de las siguientes generaciones, estamos hablando a partir de 2035, con todo el mundo del transhumanismo. Todo el mundo de esos robots, de esos cyborgs, trabajarían con esos chips semiconductores por debajo de 7 nanómetros. Por eso es tan importante esta clave del día en el largo plazo. Si China, que no quiere dar datos, imagínense si no quiere dar los datos del Producto Interior Bruto, que en el fondo nos da igual que haya caído o que haya subido, oiga, pues hacer con su vida lo que quiera. Si eso tiene importancia para ellos, imagínense el secretismo en el entorno de un veto que Estados Unidos quiere colocar cuando ellos en el mercado oscuro ya han conseguido empezar a hacer copias de esos semiconductores por debajo de 7 nanómetros. Fundamental. Si China consigue esto, es jaque mate a Estados Unidos. Es jaque mate tecnológico. Se acabó la historia. China ahí tendría un poder mucho mayor para desarrollar su economía en los diferentes estadios tecnológicos cuánticos en los que estamos a punto de entrar ya. Y donde Estados Unidos sigue trabajando, sobre todo al lado de TSMC y de la holandesa, de la compañía holandesa. Y ahí se nos escapa un detalle que seguro que no se les ha escapado, que qué casualidad que esté en Taiwán TSMC como compañía que está exportando la mayoría de esos semiconductores y que está consiguiéndolos hacer funcionar, igual que en Holanda, por debajo de 7 nanómetros. Y que todo el lío geopolítico en el entorno de China y Estados Unidos sea precisamente Taiwán. Y que el primer mensaje de Xi Jinping el pasado domingo uniera geopolítica, Taiwán, si tengo que usar armas, las usaré,
como metáis por en medio, las uso, y si no, dejadme que negocie con ellos. Y el otro, la tecnología. Fueron los dos ejes fundamentales del discurso de Xi Jinping. Porque Xi Jinping sabe perfectamente que el asalto al poder económico mundial pasa a través de esos semiconductores. Y probablemente Xi Jinping sepa que ese asalto al poder, que ese asalto a la gloria económica, pasa por Taiwán. Porque Taiwán tiene ese poder de semiconductores que su empresa estatal simplemente está intentando seguir a 20 años de vista, 20 no, pero 15 años sí, y que está consiguiendo en móviles, está consiguiendo en electrodomésticos, está consiguiendo en coches, pero no está consiguiendo en lo cuántico. Ojo esta clave que marca gran parte del desarrollo futuro. Netflix, resultados, miren, si es que ya se veía venir. Los resultados del tercer trimestre van a ser relativamente buenos. ¿Cuánto? Hoy dice Bank of America, entre un 2 y un 3% hacia arriba. Oiga, pero no estamos tan mal. Bueno, no estamos tan mal, pero queda dinero en el bolsillo. El problema es dentro de 6 meses, o un año, año y medio. Donde el golpe ya sea que los gobiernos dejan de gastar porque dicen, Pepe, ¿dónde sacas el dinero? Dice, de ningún sitio. ¿Pero no te lo da la del Banco Central Europeo? No, ya no quiere. Ya no nos recompra ni lo que le damos. Pero ahora sigue habiendo ese poder de compra. Y fíjense, Netflix, que se había dado un trompazo tremendo en los anteriores trimestres, sobre todo en el último, arrasando con sus resultados, disparándose hasta un 12%, aumentando suscriptores, aumentando todos los márgenes y sobre todo todas las cuestiones clave del desarrollo de su negocio de streaming en el mundo. El dato de Netflix, que viene a complementar que en el fondo la banca norteamericana tuvo un buen resultado el pasado viernes, salvo por las provisiones, pero que no se puede considerar que eso sea un mal resultado, sino una provisión, viene a darnos la imagen de que las empresas en este trimestre no van a estar para nada mal. Solo tienen que ver que Inditex, cuando presentó resultados antes de los americanos, fueron históricamente buenos. Visión del mercado. Mercado de, bueno, contención hoy, 0,2% abajo, 0,3% abajo, 0,1%, la libra, ojo con lo que sucede después de haber conocido un mal dato de inflación, el Banco de Inglaterra va a tener que tirar más hacia arriba y toda esta fotografía con Europa y con el IPC también, viendo cómo puede evolucionar en los siguientes trimestres. Deutsche Bank. Informe que les comentaba antes de los trenes que chocan, la importancia que tiene para Deutsche Bank la situación de política fiscal, política monetaria. Bueno, tiene más importancia para los bancos centrales, que le están haciendo la anchoa. Pues al lado de ese choque de trenes de política fiscal, política monetaria, Deutsche Bank sitúa que ahora mismo los mercados subestiman el proceso que nos viene por delante. Lo que dice Deutsche Bank es, la visión que tenemos hacia adelante, o que tienen, mejor dicho, los inversores hacia adelante, está subestimada, con una ensoñación puntual, que ya nos marcaba ese midterm, ese gráfico, ese GPS del midterm, que ahora habría un rebote, que luego habría un poquito de corrección antes de la reunión de la FED, y luego nos vamos a elecciones de midterm y nos vamos al rally de fin de año, según ese GPS que nos marcan las elecciones de midterm, de primer mandato demócrata, de un presidente que está ya muy deteriorado en el sentido de encuestas. Y esa posición nos da un rebote ahora, que se está viviendo. Hoy puede haber un poquito de recorte, pero la sensación es de, oye, ¿y si esto está pasando? Dice Deutsche Bank, no. Os estáis pasando listos. No lo dice así, le traduzco yo entre líneas. Están subestimando lo que viene. Dice, los mercados ignoran que el riesgo de una dinámica estanflacionaria, es cada vez mayor. Lo que dice Deutsche Bank es la percepción de que los extremos de una situación estanflacionaria se van agravando, tenemos una pérdida de poder adquisitivo porque cada vez suben más los salarios en todos los precios en todos los entornos, frente a una recesión económica que en lugar de ser superficial va caminando a ser un poquito profunda. Alemania dice, no, un menos 0,4 en el tercer trimestre y el año que viene, no podemos ir en más de un 1%. Bueno, entonces ya no estamos hablando de que vais a rozar como pie que toca el agua, ¿no? En la playa, no, es que vas a meter el pie hasta la arena. Entonces, esta posición, dice Deutsche Bank, de mercados que ignoran que la dinámica es estanflacionaria cada vez con un carácter más marcado, significa que cuando el inversor se marcha por la renta variable o se marcha por la renta fija, sobre todo la primera, por la renta variable, está obviando que esos no son los valores refugio.
Porque en ese escenario el inversor lo que está descontando es el proceso de bajada de la inflación para que los tipos de interés de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, etcétera, hayan que llegado a un tope pronto, en diciembre, y a partir de ahí, si no bajan, al menos se mantengan y la inflación vaya bajando. Para que una vez que la inflación esté en el entorno del 4% o 3,5%, los bancos centrales empiecen a rebajar con ella los tipos de interés. Y dice Deutsche Bank, pero que eso no es así. La realidad es que los tipos de interés están subiendo, pero la percepción no es que la inflación esté bajando. La percepción es que la inflación está disminuyendo muy, muy leve y tú no puedes entrar a la renta variable como en un proceso de desaceleración de la inflación acelerada. Por lo que, para el carro, porque te puedes encontrar que en el primer semestre del 2023 te meta un repunte el conjunto de la inflación y tu rentabilidad se te vaya otra vez al suelo, a volver a perder ¿cuánto? Un 15, un 20% de patrimonio otra vez. Ello requeriría, dice Deutsche Bank en el informe, una respuesta de subida de tipos todavía más amplia. Lo que dice aquí el informe de Deutsche Bank es, en esa estimación que hace el inversor de llegada de tipos al 5, en el peor de los casos, y mantenimiento, es llegada de tipos al 5, mantenimiento, la inflación se estanca en la disminución y tienes que remover los tipos hacia arriba. ¿Cuándo sucedió eso? En los 80. Cuando Paul Volcker llega y dice, pero si es que lo que tenéis que haber hecho es haber tirado hacia arriba. Es la tesis de Bullard en la Reserva Federal. Bueno, vamos a llegar al punto neutro, vamos a llegar a un punto de llegada en los tipos de interés y al analizar los datos, si la inflación no baja al ritmo que tiene, ese no es el punto neutro, no es el 5. Suben los tipos, súbelos, dice Bullard, para intentar empujar que la bajada de la inflación sea mayor. Ahí es donde se genera el beneficio, tanto en renta fija como en renta variable. Y lo que Deutsche Bank está diciéndole más o menos al inversor es cuidado con la trampa de pensar que ya estamos en el proceso de bajada agresiva de la inflación. Dice, si se repite en los 70, vendrá un periodo prolongado de rendimientos reales negativos en bonos y acciones. Rendimientos reales negativos en bonos y acciones. ¿Por qué? Porque a tu rentabilidad hay que sumarle la inflación. Y si la inflación no baja al ritmo que tú quieres, tu rentabilidad del 3%, del 2%, del 4% va menguada. Tu rentabilidad real por culpa de la inflación, tanto en bonos como en acciones, seguirá estando en negativo en 2023. ¿Por qué? Porque en lugar de bajar los bonos, la percepción de que la Reserva Federal llega al punto, pero no tiene la percepción, la perspectiva de bajada, aunque sea un año vista, sino que tiene la perspectiva de ver y quizá volver a subir, hace que los bonos no retomen el movimiento de bajada de rentabilidad para dejar en ese margen el beneficio del inversor. Dice, en los paquetes de estímulo fiscal, y aquí entra ya en el último de los problemas, sobre todo europeos, para hacer frente al shock energético, están ejerciendo una mayor presión inflacionista. Y aquí viene el punto de que a 2 años vista pueden haber sido el desastre absoluto en política fiscal en el conjunto de Europa. Porque lo cómodo, lo fácil, lo populista, lo inteligente electoralmente, lo que un líder en este entorno tiene que salir a decir, lo que, llámele X, Liz Truss, Pedro Sánchez, quizá Meloni, lo que un líder tiene que venir a decir es que va a solucionar los problemas de todos sus ciudadanos. Pero lo que la realidad en el fondo económica le está reflejando al conjunto de Europa es que no puede salir en determinado rescate porque lo que está haciendo es que la enfermedad se prolongue en el tiempo. Es muy sencillo. Oiga, es que usted va a pagar de factura de la luz, si pagaba 300 euros, 1.200. Ese usuario, ese ciudadano, que ve que el primer recibo de 1.200 le acaba de dejar la cuenta destrozada, frena el gasto de manera inmediata. Mira el céntimo de manera inmediata porque no lo tiene. Está en una situación de contención de sus finanzas enorme. Pero si ese usuario se acerca a esa factura y es la misma que el año pasado, porque el gobierno lo que ha planteado es coger la media de los últimos 7 años, ver el recibo y decir, Pepe, paga lo mismo que papá Estado, es una maravilla. Ese usuario
va a seguir yendo a gastar igual, porque no ha tenido una reducción del poder adquisitivo por la crisis que de verdad sí hay latente. El usuario ve el iceberg, ve la punta del iceberg, pero no ve el iceberg por debajo que está a punto de reventarle. ¿Y qué hace? No gasta, no consume, si ve la factura. Si solo ve la punta del iceberg, se queda gastando la misma cantidad. De tal manera que Deutsche Bank dice en el informe, oiga, es que este movimiento va a meterle mayor presión inflacionista. ¿Y eso qué significa? Significa que en 2023, en el primer semestre, podemos tener un repunte importante de inflación vía salarios, vía gasto de los consumidores, de los ciudadanos, que no han visto que en invierno haya sido para tanto. ¡Joder, esto es de la tele! El follón que han liado y yo pago lo mismo. Y me estaban diciendo que no sé qué. Mira, yo pago lo mismo. Es que lo vas a pagar igual. Porque lo va a pagar el Estado. Y el Estado ya tiene previsto ahora mismo una subida del IVA de 35.000 millones de euros en España, precisamente para pagarle la fiesta a todo el mundo. De clase baja, media, alta, súper ricos, hiper ricos, mega ricos, al lado de San Pedro en riqueza y ya en el paraíso. No tiene distinción, va a entrar a pagar todo, pero con un problema. Ayer vimos que 1.200 millones de euros no sabía el gobierno de dónde salían, según la AIREF. ¿Y si esa previsión de ingreso del IVA de más de 30.000 millones por el aumento de la recaudación, por el aumento del IVA, no se produce? ¿Y si el ciudadano es más inteligente de lo que el gobierno considera? Y aunque le bajen la factura de la luz y se la subvencionen, deja de gastar. Jaque mate. Vete a pedir dinero. Y si no puedes ir a pedir dinero, crisis de deuda. Este es el punto clave también que nos está poniendo encima de la mesa Deutsche Bank en este informe. Cómo la mayor presión inflacionista va cogiendo derivada, más derivada, más derivada, más crisis de deuda. Vamos a gráficos del día para ver un poco cómo está la fotografía de una situación en la que el mercado está ensoñado en esto va de maravilla. Que te recojan dentro de un mes. Inversor que está ahora mismo pensando, vamos a ver que todo está superado. Miren, esto es el mayor puro estilo británico. Acaban de sacar del gobierno a Boris Johnson, han visto que la que venía es una imitacioncilla de Margaret Thatcher, una cosa así como de broma, y la mayoría no piensa que gane el que perdió en las primarias contra Liz Truss, Rishi Sunak, o Ben Wallace, que también estuvo en esa carrera, sino Boris Johnson. El 32%, según esta encuesta de YouGov, quiere que vuelva Boris Johnson. Es la fotografía de un país que dice, me da igual, si es que está peor que lo que teníamos, del Málaga al Malagón. Pero esto es de lo más llamativo en Reino Unido en el último día. Si ahora mismo se abrieran una batalla en el Partido Conservador por alcanzar el poder en el Partido Conservador y se presentara Boris Johnson, ganaría con el poder, con el apoyo de sus compañeros conservadores. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera está, de manera histórica, la desaprobación del gobierno de Liz Truss. Ayer veíamos que si hubiera elecciones, los laboristas, bueno, les sacaban de la isla, metafóricamente con los resultados electorales. Hoy vemos la desaprobación del 77% y solo la aprobación del 7%. En otro gráfico de YouGov, que están viendo al detalle de qué manera se sigue la crisis que ellos llaman la crisis de la lechuga. Saben que tienen una cámara de televisión en una tele británica con una lechuga pudriéndose y por el otro lado, ¿quién dimite antes? ¿Si Liz Truss o se pudre la lechuga, ¿no? Pues están haciendo todo un serial de cuál es el movimiento o el momento en el que Liz Truss salta. Y Liz Truss no tiene ninguna intención de irse a ningún sitio y está bien atada ahí a la silla. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera también se está comportando Turquía con las exportaciones e importaciones hacia Rusia. Ese país, OTAN, que está siendo el aliado, el soporte, la ayuda
de Rusia perfecta en este entorno. La parte roja, las barras rojas, nos marcan el comportamiento de las importaciones desde Rusia. Es decir, la salida de decir, toma, te doy un punto de salida en determinados aspectos. ¿Cuáles? Energético sobre todo, pero no solo energético, también alimentario. Miren el movimiento comparativamente desde 2007, histórico, de las importaciones. Desde Rusia, es decir, exportaciones rusas. Y el movimiento de exportaciones desde Rusia también duplicándose al que tenía el año pasado. De tal manera que Turquía, viendo el comportamiento que está siendo ese aliado dentro de la OTAN, que Rusia estaba esperando que le saliera rápido en su entorno de influencia. Miren el movimiento, para que vea la OTAN también de manera interna que al final, sanciones, no sanciones, apoyos, no apoyos, hay quien mira por sus ciudadanos, sus cuentas, sus relaciones y sus cuestiones clave. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera también la encuesta de hogares está en un momento de disminución, de caída, acercándose ya al tiempo del coronavirus, marcándonos que una de las vías de golpe de la crisis va a ir por lo inmobiliario. Real estate va a marcar uno de los puntos de caída seguro. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera la confianza de los CEOs, de los consejeros delegados, está siempre, ahora lo verán, en un punto en el que siempre coincide con el momento de entrada, que estamos a puntico de llegar a él. En este gráfico de Charles Schwab lo que vemos es el movimiento de caída, ya superando el índice de confianza al tiempo del coronavirus y caminando hacia los tiempos de la crisis financiera del 2008 y a punto de llegar a la del 2000. Fíjense porque hay puntos de entrada en recesión que son incluso anteriores, para luego terminar de profundizar. Y ese es el miedo en el momento actual, que este no sea en el fondo el punto de llegada, sino que sea el punto inicial de recesión para profundizar luego de verdad en el deterioro de la economía global por distintas burbujas, tipo lo que dice Jeremy Graham, que van estallando una detrás de otra, de deuda, financiera, inmobiliaria, bueno, al revés, inmobiliaria, financiera y todo en el camino. Miren el siguiente gráfico que nos marca también por qué el Banco de Inglaterra no salió en defensa de las yield, de esa deuda pública de altísima calidad. Y no lo hizo, y en este gráfico se ve perfectamente, ahora que ha pasado un poquito de tiempo para coger distancia, porque haber salido en la defensa habría hundido a la libra. El movimiento de la libra habría sido de hundimiento, esta es la línea en este gráfico de Bloomberg, la barra donde vemos el movimiento de la libra, habría sido de hundimiento si hubiera salido en la defensa de esos bonos de alta calidad. Y lo que hizo fue dejar el deterioro de los bonos de alta calidad, pasar por debajo a la compra en esos planes de pensiones, esos fondos de pensiones, y no hacer que la libra se hubiese ido a un entorno del 1,05, 1,07, 1,06, en el que podría haber quedado si el Banco de Inglaterra hubiera intervenido. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera el indicador de estrés del sistema, con datos del Banco Central Europeo, empieza a subir a un ritmo ya que empieza a ser importante. Superado tiempos del coronavirus, vamos camino de la crisis de 2008, en este caso con el sistema financiero estresado un poquito más tarde. En 2012, 2013 estaríamos caminando ya para ese entorno. Lo importante es intentar quedarse en este entorno y no pasar a este. Miren el siguiente gráfico en el que vemos esta mañana también el número consecutivo de trimestres, en el que el índice de confianza de los consejeros delegados de The Conference Board marca como trimestralmente cuántos trimestres consecutivos han estado en términos negativos. 1983. Fíjense, la inflación, los tipos de interés en el peor de los escenarios, pero el índice de confianza, determinados datos económicos, nos están marcando un flashback, un déjà vu a 1982, 83. Inflación, dificultad para reducir la inflación, necesidad de subir los tipos, etcétera, etcétera. Y vemos aquí también otro de los datos, lo vamos a ver enseguida con Funcas. Goldman Sachs rebaja la previsión para España en 2023 al
0,6%, según la información. Vamos a ver enseguida con el dato también de Funcas de ayer. Vamos, que está cada uno viendo a ver quién gana la partida de Mus, tirando más hacia abajo el dato. Ojo con este dato, que nos está reflejando, esto se refleja sobre todo en empleo. Ayer Fitch decía que prevé que la economía norteamericana pase una tasa de empleo del 3,5 al 5,3, que son 1.700.000 puestos de trabajo. Ahí ya estamos empezando a hablar de datos, sobre todo en materia laboral, en materia de empleo, muy fuertes. Pero ¿cómo se puede entender una reducción del desempleo, en un entorno en el que el índice de confianza de los consejeros delegados, que son los que toman en el fondo la decisión final de planificación de plantilla, lleva ya 6 trimestres en negativo? Hay una parte de desacople en la fotografía, que es lo difícil de entender en este momento. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera la inflación de cara, en Alemania, de cara a los próximos años, no volverá a estar en el 2% ni tan siquiera en 2026. 2022, 8,4, 2023, esto se lo cogen con papel de fumar, hay distintos informes, sobre todo de IFW, que marca 8,8, aquí dice 6,5, pero 2026, se salta el 24 y el 25, todavía en el 3,2%. Esta inflación es el mejor reflejo de que vamos a un periodo largo, prolongado, duradero, de altos tipos de interés. Si los tipos no van a volver a situarse ni en el entorno del 2% en el medio-largo plazo, tal y como la inflación se empieza a comportar a largo plazo. Hay síntomas de mantenimiento, de persistencia de la inflación con un crecimiento limitado. ¿Qué pasa? Que cuando veíamos ayer el gráfico, que yo les decía, oiga, pero ¿cómo pone que Alemania rebota en el 24 hasta el 1,3, 1,4%? Si va a estar por encima de aquí y por debajo de aquí, inflacionariamente. Y en ese entorno no tiene facilidad de darle la vuelta a la tortilla, de darle la vuelta al crecimiento económico. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera esta encuesta que hace Bank of America de Global Research nos marca también el cash que hay ahora mismo. Esa cantidad de dinero, de cash, de efectivo o de monetarios, de determinados productos, que estarían ahora mismo marcándonos un camino parecido al de 2001. Fíjense la cantidad de cash acumulado desde la salida del coronavirus, que no ha encontrado punto de salida y que todavía está guardada. Bueno, pues esa, dice Bank of America, puede ser la razón que esté contrarrestando al pesimismo. Pesimismo de los consejeros delegados, pesimismo del conjunto de la economía, pesimismo sobre los tipos de interés, pesimismo sobre la inflación, pesimismo sobre el crecimiento, pesimismo en los mercados, pero dinero. Y ese dinero en cash genera la percepción de que las cosas a ti no te están yendo mal. Están yendo mal al mundo. Es que todo esto no tiene el dinero que tengo yo. Es que tú no lo sabes, pues sí lo tienen. De tal manera que ese movimiento, sobre todo de cash en el mercado ahora mismo, está provocando que si hubiese un movimiento de recuperación, de fin de la guerra, de conferencia de paz, de la guerra en Ucrania, eso es una máquina de dar beneficios. Porque te cambia la fotografía. Ahí sí te baja la inflación de una manera disparada, aunque los bancos centrales se vayan todos a reunirse a Jackson Hole a tomar Coca-Colas, por decir algo. Y ahí sí, ese cash te salta al mercado y te empieza a tirar todo el conjunto de la economía hacia arriba y, por supuesto, los mercados. Miren el siguiente gráfico que nos marca de qué manera hoy se puede ver esta mañana el posicionamiento del dólar. El dólar como el valor refugio, el dique de contención, la reserva estratégica de las carteras y la escasez contra todo lo que quieran. Funk, commodities, tecnología, criptomonedas, lo que quieran. Bonos, lo que quieran. El movimiento, sobre todo por la escasez, es de que el dólar es el dique de contención junto con la energía en el conjunto de las carteras para conseguir dar beneficio. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera también se puede ver el inicio de la contracción. Este gráfico es, bueno, solomillo. Este gráfico es espectacular. Aquí nos está marcando la media del inicio de la recesión. La recesión es el tonito gris este. Y el punto de entrada coincide con la línea amarilla. Este gráfico es, para decirle a los de Charles Schwab, sois los amos, que además lo son.
Miren, el punto de encuentro, 1970, coincide aquí el inicio de la recesión. Oiga, es que igual no vamos a recesión. Como que no. Bueno, la vas a ver de cerca. No, pero igual no. Punto de entrada. Punto de entrada en el 74. Punto de entrada 79. Miren, un poquito más abajo. En este caso. Punto de entrada en el 82. Punto de entrada en el 90. Punto de entrada en el 2000. Tenía un pelín más abajo aquí, ¿eh? Punto de entrada en el 2008. Punto de entrada un poquito antes, aquí. Punto de entrada actual. Vamos, bueno, mirándolo de cerca. ¿Y cuándo entramos? No te preocupes, que ya está llegando. Este gráfico es solomillo para el paladar. Este gráfico es de lo mejorcito que se ha visto sobre cuándo es el punto de entrada. ¿Y cuándo es el punto de entrada? Último trimestre del 22, primer semestre del 23. Este gráfico nos dice que estamos, bueno, oliéndolo. Y lo estamos oliendo desde hace meses. Y el índice del miedo nos está reflejando que el proceso de entrada en recesión es inmediato. Y la inversión de la curva de 2 y 10 años nos ha marcado desde hace meses que el punto de entrada estaba entre los 3, 6, 18 meses en el peor de los casos. Y este gráfico de Charles Schwab nos dice que la media histórica se puede desviar un pelín y que el punto de entrada sea aquí abajo. Sí, pero ya estamos camino a ello. El gráfico es espectacular. Una gozada. Lo que nos está indicando, bueno, es el Leader Economic Indicator, la línea azul, ¿vale? No es Producto Interior Bruto ni es nada, pero sí que nos está marcando con la confianza del CEO, los CEOs que habíamos visto antes, el movimiento de cruce, el corte, que se repite, como ven, desde 1960 en la mayoría de las entradas de recesión. Aquí no, ¿eh? En el 60 sí que está bastante más arriba. Miren el siguiente gráfico, este es una hoza, este es maravilloso, que nos marca en ese Leading Economic Index cómo está el movimiento ahora mismo en diferentes cuestiones clave y cuál es la tendencia. ¿Qué va a empeorar? Pedidos a fábrica, va a empeorar permisos de construcción, va a empeorar el S&P 500, va a empeorar el 10 años americano, va a empeorar la expectativa del consumidor, va a empeorar la media de días trabajados y va a estar estable y sobre todo mejorando los ingresos por transferencia, bueno, según la encuesta. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también la importancia que tiene la velocidad. De tal manera que estas líneas nos marcan, en este gráfico de NDR, nos marcan el movimiento de subida y sobre todo la necesidad de meterle a la velocidad el tightening dentro de la economía, es decir, la restricción. De tal manera que si nos ponemos todos a mirar en los meses anteriores al momento de subida, vemos que ya estamos cruzándonos con los principales momentos de ganancias durante el primer y el segundo año y la media, y estaríamos ahora mismo viendo cómo la ganancia en el mercado de salida de la crisis estaría empeorando. Lo que nos está diciendo este gráfico es que el movimiento de entrada anterior al ciclo con la subida de tipos de interés ahora mismo estaría empeorando la rentabilidad a medio plazo. No, miren, la previa que se ha mantenido y que se está viendo en resultados, pero que en el próximo trimestre se puede empezar a ver. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera las recesiones golpean a los beneficios. Todo parece indicar que no hemos empezado el proceso de golpear precisamente esos beneficios. Febrero de 2020, teniendo el inicio de la recesión en abril del 20 y ese movimiento de pérdida de beneficios por acción en el menos 32%. Pero en la crisis del 2007, si lo cogemos desde junio de 2009, la caída del beneficio por acción fue del 91%. Ahora le diremos cuál es el dato que dice Bank of America, que lo hemos comentado en los últimos días. Julio de 1990, el movimiento es del 36%. Vale, ese es el entorno. 73, 14% de beneficio por acción, 80, 4,6% de beneficio por acción de caída, julio del 81, menos 19%. Lo que dice Bank of America es que contando que este va a ser bueno,
pero el último del 22, el primero del 23 y el segundo del 23 van a estar mal, van a estar podridos, ahí va a haber una disminución del beneficio por acción que estuvieran en torno, en esos beneficios empresariales, cayendo 35%, lo cual estaría en el entorno de la crisis del 20, pero en un periodo más prolongado del coronavirus, y estaría muy por debajo de la crisis de 2008 por no tener un impacto financiero tan fuerte con la visibilidad que tenemos ahora, que es muy poca, por no decir bola de cristal directamente, es decir, Bank of America eso. Miren el siguiente gráfico que nos lleva a la gran reflexión de Robin Brooks, que es un pedazo de economista, y IIF es uno de los pedazos centros de análisis en Europa, pero yo personalmente creo que este gráfico viene después de una farra, viene después de una fiestecilla, porque si no, no se entiende. Miren, Estados Unidos es el gran productor del mundo. Acaba de anunciar que libera otros 15 millones de reservas y habrá liberado, en un periodo que no va a superar los 9 meses, 180 millones de barriles de petróleo. De tal manera que, excluyendo ese que es un factor fundamental, porque Estados Unidos es el primer productor del mundo, Robin Brooks dice que la próxima vez que pensemos que el G7 no tiene fuerza para impactar en los precios contra la OPEP y contra Rusia, que veamos este gráfico, que los precios están bajo un 25% desde que se anunció el tope, incluyendo esa primera reunión de junio del G7 donde se comunicó, y luego en la posterior reducción del precio, de la posterior reducción de la producción de petróleo por parte de la OPEP, y dice, y esto es, bueno, es una sentencia, es una frase definitiva, los productores están perdiendo la capacidad de fijación de precio. Solo se puede explicar si lo ha hecho a las 5 de la mañana después de una cena prolija. Solo se puede explicar así. Es decir, le ha pasado algo a Robin Brooks. ¿Por qué? Porque él estima que aquí, cuando se reúne el G7, empieza a caer el precio del petróleo. Si no, perdona, si empezó antes. Puto. ¿Por qué dices que este es un factor fundamental? ¿Por qué dices que este es un factor fundamental? Si precisamente aquí es cuando sube el precio. Solo con que el primer productor de petróleo del mundo libere 15 millones, nos estaría liberando una cuarta parte de lo que ha reducido, es decir, nos estaría compensando una cuarta parte de lo que ha reducido la OPEP. Pero no está actuando desde la demanda, está actuando desde la oferta. Estados Unidos es productor, el principal del mundo ahora mismo, gracias al fracking. Entonces, nos podemos contar milongas, trampicas en el solitario, las que queramos, pero esto no es cierto. Es un análisis erróneo, claramente erróneo. ¿Cómo que esto baja por el proceso de reducción, por el proceso de contraposición a la OPEP por parte de la demanda? Eso no es cierto. Primero, que entonces aquí ¿qué pasa? Que ya se entendía que el G7 iba a hacer el anuncio, cuando no lo sabía, no, pues ellos sí lo sabían. Entonces aquí hay información privilegiada. ¿Estás queriendo decir esto? ¿Que aquí se ha forrado alguien por el camino? ¿Que tenía más información? Cuando llega aquí, se toma la decisión, pero el mercado de petróleo tiene dos cuestiones clave fundamentales. La caída de la demanda interna global y la caída de la demanda interna de China por los lockdowns. ¿Perdón? ¿Eso no importa? ¿No importa la salida de barriles de petróleo liberados por Estados Unidos? ¿Solo importa el anuncio del G7 para reducir el precio del petróleo? ¿No importa ahora que Biden, justo aquí, unos días después, cuando tú dices que va a caer el precio del petróleo, haya liberado otros 15 millones? Todo está... No le quiero poner yo el adjetivo, pero no está cercano a la realidad, por decirlo de alguna manera suave. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera también el movimiento de salida de capitales de los mercados emergentes está siendo históricamente bestial. En 2008 veíamos una salida más puntual, ahora vemos una salida constante de dinero. Miren el siguiente gráfico que nos lleva a la realidad española y que nos marca lo que ayer decía Funcas y que hoy, esta mañana, según la información, va a ser enmendado a la baja. El crecimiento para 2023 del 0,7, con un incremento del consumo privado de las familias del 0,1 desde el 1,3. Es decir, las familias diciendo que no gasto. Esto tiene un impacto directo, pero
directo en la recaudación por IVA. Otra vez el error tras el error tras el error de no tener ni idea de hacer las cuentas. Lo mejor que puede hacer el gobierno es quitar el presupuesto, sacarlo y volver a hacerlo. No hay manera de rehacerlo. Un 0,1 le destroza las cuentas al gobierno por la vía de los ingresos, sobre todo por impuestos. Consumo público 0,9, es decir, que van a gastar ahí en año electoral todo lo que puedan y más. Prepárense para tener las calles levantadas, las autovías levantadas, todo lo que sea, para gastar, gastar y gastar, forzar que haya empleo, forzar que haya gasto público y por tanto se llega a las elecciones mejor. Formación bruta de capital fijo, que es la inversión privada, desplomada, del 5,1 al 1,7. Pero ¿en qué escenario te puedes gastar 30.000 millones? ¿En este escenario te puedes gastar 30.000 millones más de euros de gasto? Pero si se te van a ir. Si te lo están diciendo ya, cuando dentro de un año, bueno, dentro de un año ya estarán yendo probablemente, pero dentro de un año le dirán, claro, usted, Calviño, pero el presupuesto, y se pondrá a silbar, a mirar al cielo. 1,7 del 5,1. Exportaciones, ya rompe todos los registros, según Funcas. Van a caer del 17,4 al 1,4. Del 17,4 al 1,4. Y las importaciones caen del 7,6 al 1,1 y les deja un margen al gobierno de un 0,3. Pero esto significa que no se necesita tanta inversión porque la exportación se va a desplomar. Otra cosa es que en las cuentas te cuadren, pero la realidad es que es un síntoma de debilidad de la demanda externa que hace que las empresas españolas no puedan vender. Demanda nacional va a contribuir un 0,5, a pesar de esto, saldo exterior un 0,2, empleo un 0,4, tasa de paro del 12%. No se lo cree nadie. Nadie. Ya ni Funcas. Pero ¿cómo que el 12%? Si la demanda interna se te está desplomando, si la inversión se te está desplomando, si las exportaciones se te están desplomando y todo el mundo aguanta en empleo, en el 12%, se lo cree nadie.